Hola, hoy les voy a hablar sobre Francisco de Miranda y las cinco repúblicas de Venezuela. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, conocido como Francisco de Miranda, nació en Caracas el 28 de marzo de 1750. Fue el primero de 10 hermanos. Sus padres fueron Sebastián de Miranda Ravelo y Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa. Fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano considerado el precursor de la emancipación americana contra el Imperio Español, conocido como el primer venezolano universal, el americano más universal. Participó en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, acontecimiento del cual fue protagonista y destacado, por lo que se le fue otorgado el título de héroe de la Revolución, y posteriormente en la independencia de Venezuela. Se le dice el precursor de la independencia, porque concibió la idea de independizar a Venezuela y a toda la América española, y formar con ella una sola nación con el nombre de Colombia. Esta idea de unir Hispanoamérica en un solo estado está contenida en el proyecto constitucional elaborado por él en 1790 y presentado al gobierno inglés, cuya ayuda buscaba. El contenido principal del proyecto mirandino fue independizar las colonias españolas y reunirlas en una sola nación que recibiría el nombre de Colombia, la cual tendría un gobierno monárquico presidido por un emperador de carácter hereditario. Habría un Congreso constituido por una Cámara de Senadores y una Cámara Baja elegida por los ciudadanos del imperio. El poder judicial estaría en manos de magistrados vitalicios. Dos censores elegidos por el pueblo tendrían a su cargo vigilar la conducta de los funcionarios, las costumbres de los ciudadanos y la educación de la juventud. Los édiles se encargarían de la construcción de caminos, puertos, canales, parques, etc. El proyecto de Miranda se inspiraba en la Constitución inglesa y también en instituciones de la antigua Roma. Sus ideas organizativas ejercieron influencia en el libertador Simón Bolívar, aun cuando este se apartó en varios aspectos de la concepción mirandina. Confiado partió Francisco de Miranda de Jacmel, Haití, el 28 de marzo de 1806, hacia las costas venezolanas. Poco le importó no haber logrado el apoyo oficial de los gobiernos de Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos para su gesta de independentista. El general estaba convencido de que la población compartía su sueño de liberar a Hispanoamérica de España. En el correr del año de 1805, Miranda inició los preparativos de su expedición, redactó su testamento, dispuso que luego de su muerte su archivo personal fuera enviado a Caracas y tomó prevenciones para que parte de sus bienes sirvieran para el sustento de su familia, integrada para ese momento por su mujer Sara y su hijo mayor Leandro, precisamente con el nombre de su hijo en inglés. Leander es conocido el buque insignia de la expedición que comenzó a tomar forma definitiva entre finales de 1805 y principios de 1806 en Estados Unidos. Miranda no pudo comprometer al presidente estadounidense Thomas Jefferson en sus planes, pero trabó amistad con Samuel Ogden, un comerciante que le prestó los $20,000 que sirvieron para armar y abastecer el Leander. El Leander, un barco de 200 toneladas y 18 cañones, contaba con un arsenal de segunda mano, compuesto por mosquetes, carabinas, municiones, sables, machetes, bayonetas, barriles de pólvora, sillas de montar. Su tripulación estaba integrada por 200 hombres capitaneados por Thomas Smith. La bandera fue creada por Francisco de Miranda en el Leander mientras navegaba desde Estados Unidos hacia Jacmel, Haití. Sus uniformes fueron confeccionados apresuradamente en plena travesía. Aún existen divergencias sobre la procedencia de los hombres que acompañaron a Miranda. Algunos aseguran de que eran vagos y maleantes reclutados en los muelles y bares de Nueva York, otros que eran simplemente desempleados. Lo cierto es que con su heterogénea tripulación, el Leander partió de Nueva York el 2 de febrero de 1806. 17 días después llegó a Jacmel, en el puerto haitiano. Se le sumaron las goletas Vi y Bacús. El 12 de marzo, Miranda ondeó en el mástil del Leander por primera vez la bandera amarilla, azul y roja.
sus soldados juraron fidelidad a la insignia patria y al libre pueblo de Sudamérica. A finales de marzo zarpó con su ansia de libertad al encuentro del territorio venezolano. No contaba el general con que sus pasos habían sido seguidos minuciosamente por los españoles desde su llegada a Estados Unidos, por lo que sus planes eran del conocimiento de la Capitanía General de Venezuela, cuyas autoridades lo esperaron e hicieron retroceder frente a las costas Ocumare el 28 de abril. El Leander logró escapar a Trinidad, las goletas V y Bacchus fueron apresadas, sus 60 tripulantes condenados, 10 de ellos ahorcados. Miranda no se dio por vencido. 3 meses más tarde, luego de reagruparse y lograr refuerzos en Trinidad, remontó la expedición con el Leander y otros 10 embarcaciones rumbo a la vela de Coro, donde desembarcó el 3 de agosto de 1806. Ese día, después de vencer un foco de resistencia, la bandera tricolor fue izada por primera vez en el territorio venezolano. El precursor de la independencia trajo consigo una poderosa arma, pero de la palabra, la primera imprenta que llegó a estas tierras. Con ella produjo las proclamas que repartió a diestra y siniestra, a su entrada en la vela y en Coro. Su llamado independentista a la población resultó inútil. Su gesta fue recibida con frialdad. La dirigencia local había desplegado un arsenal de propaganda negativa para desprestigiar sus intenciones. La desconfianza se impuso. La realidad mostró que el sueño del general Francisco de Miranda lo llevó a sobreestimar el posible apoyo de sus coterráneos, quienes para entonces no estaban demasiado interesados en zafarse del yugo español. Desencantado, abandonó Coro con rumbo al Caribe. A finales de 1807, regresó desde Trinidad a Inglaterra, con su anhelo de libertad intacto, listo para emprender nuevas batallas. El 10 de julio de 1810, Bolívar llegó a Inglaterra buscando el apoyo del gobierno inglés para la nueva república naciente, pero no le dieron su apoyo y le recomendaron que se reconciliara con España. A pesar de que no estaba entre los planes de Bolívar visitar a Francisco de Miranda, Bolívar fue a visitarlo a su casa con la finalidad de oír sus opiniones e invitarlo a que regresara a Venezuela. Miranda alegaba que al pisar tierra venezolana sería arrestado por haber sido declarado como enemigo de España, pero Bolívar le promete que arreglará el problema del arresto y que además la Junta de Caracas le pagaría un montón importante por su regreso, ya que Miranda perdería la pensión del gobierno inglés al pisar tierra venezolana. En ese momento, por supuesto, no salió de la Junta de Caracas, que no tenía recursos, sino del propio bolsillo de Bolívar. Primero salió Bolívar rumbo a Venezuela para hacer los preparativos necesarios para la llegada de Miranda. Ya en diciembre de 1810, tanto Bolívar como Miranda se encontraban en su amada Caracas. Francisco de Miranda había sido durante mucho tiempo objeto de una campaña difamatoria por parte de las autoridades monárquicas en Venezuela y contaba con la desconfianza de muchas personas en Venezuela. Sin embargo, fue aclamado por la multitud a su llegada a Caracas. El primer Congreso venezolano se reunió en Caracas el 2 de marzo de 1811. En él estuvieron representadas las provincias de Caracas, Margarita, Cumaná, Mérida, Barinas, Barcelona y Trujillo. El primer presidente del Congreso fue el doctor Felipe Fermín Paúl, y el día de la Declaración de la Independencia, el 5 de julio, lo presidía Juan Antonio Rodríguez Domínguez. Francisco de Miranda, Juan Germán Rocio, Antonio Nicolás Briceño, Francisco Javier Ustaris, Lino de Clemente y otros tuvieron destacada actuación en las deliberaciones del Congreso. Los patriotas Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi, este último italiano llegado al país en calidad de refugiado, fueron los encargados de redactar el acta de declaración de nuestra independencia. Las 7 estrellas que tenía nuestra bandera simbolizaban las 7 provincias que desde el principio estuvieron a favor del movimiento emancipador. Otras provincias como Maracaibo, Coro y Guayana estaban bajo total dominio español. El 5 de julio de 1811 significa para nuestro país el honor de ser la primera nación soberana en Hispanoamérica.
El 11 de julio de 1811, 6 días después de la declaración de la independencia, estallaron dos insurrecciones, la de los isleños canarios en Caracas, que fue controlada con rapidez, y la insurrección de Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey. Los mantuanos, que no toleraban a los patriotas, nombraron comandante al Marqués del Toro para enfrentar la sublevación Valencia, pero el 15 de julio es derrotado. Entonces Francisco de Miranda, a los 61 años, es nombrado comandante en jefe del ejército y sale con sus tropas hacia Valencia el día 19. Las acciones de calles y plazas fueron reñidas. Francisco de Miranda ordena atacar las posiciones más fuertes de los rebeldes y el 23 de julio los republicanos toman la ciudad. La reacción realista por los actos de soberanía del 19 de abril de 1810 y del 5 de julio de 1811 fue violenta. El almacenamiento de Valencia, que fue el más grave, debió ser sofocado a costa de muchas vidas humanas. El total desacuerdo de los pardos con los blancos criollos hizo que los primeros apoyaran los movimientos realistas. La rivalidad de las clases sociales, la mala situación económica, el terremoto de 1812, entre otras, fueron las causas principales de la pérdida de la Primera República. Francisco de Miranda fue designado por los republicanos para dirigir las operaciones militares, pero este fracasó y tuvo que capitular en San Mateo. Golpe mortal para la caída de la Primera República fue la pérdida de la plaza militar de Puerto Cabello al mando del coronel Simón Bolívar. Manifiesto de Cartagena se llama el documento en que Bolívar señala las causas de la pérdida de la Primera República. Cuando Miranda se dirigió a embarcarse en La Guaira, es detenido junto a otros 8 jefes por sus antiguos camaradas, entre los que se encontraba el joven Simón Bolívar. Los apresados fueron acusados de dilapidar los caudales públicos y seguidamente entregados a los realistas. Miranda es encarcelado en Puerto Cabello, después fue trasladado a Puerto Rico y por último al Arsenal de la Carraca, en Cádiz, donde falleció en 1816. Bolívar, exiliado en Nueva Granada después de la capitulación de 1812, se entregó de lleno a la tarea de conseguir ayuda para invadir a Venezuela, después de prestar servicios y participar en varias campañas en el vecino país. Obtuvo la ayuda del gobierno de la Nueva Granada e invadió por San Antonio del Táchira a comienzos de marzo de 1813. La campaña se completó con todo éxito en 5 meses. Bolívar, secundado por José Félix Rivas, Rafael Urdaneta, Atanasio Girardot y otros patriotas venezolanos y granadinos, derrotó a los realistas en Niquitao, los Horcones y los Pegones, y ocupó gran parte del territorio de las provincias de Barinas, Mérida, Trujillo y Caracas. Monteverde se refugió en Puerto Cabello y Bolívar ocupó Caracas el 7 de agosto de 1813. Los españoles quedaron en poder de Puerto Cabello, Coro y las provincias de Maracaibo y Guayana. La situación política militar a mediados de 1813 y como resultado de las dos campañas guardaba cierta semejanza con la de 1811. Durante la campaña Admirable, Bolívar proclamó la guerra a muerte en la ciudad de Trujillo el 15 de junio de 1813 y a raíz de la ocupación de Caracas declaró restablecida la República y asumió la dictadura. La guerra en Venezuela adquirió un carácter particularmente violento entre los años 1813 y 1814. Los realistas trataban a los patriotas como alzados, bandidos y traidores al rey, sin reconocerles el derecho a luchar por la causa que defendían. La guerra de independencia presentaba características de una guerra civil. Los realistas obtuvieron fáciles triunfos, porque muchos pueblos se sublevaron contra los republicanos y proclamaron su adhesión al rey de España. En el propio campo de batalla, los soldados patriotas seguían desertando y pasándose al enemigo, como sucedió en 1812 con el generalísimo Francisco de Miranda. Los jefes realistas supieron aprovechar la influencia del régimen colonial sobre el pueblo, la ignorancia y el fanatismo en lo que lo habían mantenido, para utilizarlo nuevamente ahora en contra de la causa independentista. Era necesario crear una conciencia nacional en favor
de la independencia. El Libertador comprendió este hecho y se dispuso a tomar medidas para impedir que el enemigo siguiera teniendo éxito en sus propósitos de dividir al pueblo, transformar la guerra civil en una guerra internacional, crear en el pueblo y en los soldados la imagen de la patria libre que luchaba por la causa justa de su independencia nacional. Una de esas medidas fue la proclamación de la guerra a muerte. Cuando los ejércitos organizados por José Tomás Boves arremetieron contra los patriotas, se produjo la pérdida de la Segunda República. Las causas sociales, económicas y políticas fueron las que originaron este nuevo fracaso, además de las diferencias surgidas entre los jefes republicanos. El año de 1814 está registrado como el más trágico para la causa republicana por las acciones militares desarrolladas por Boves. El combate registrado en La Puerta el 15 de junio de 1814 marcó el desastre definitivo de la Segunda República. En las acciones militares registradas en la batalla de Urica y en donde fueron derrotados los últimos jefes patriotas que resistían, resultó muerto el realista José Tomás Boves. La política practicada por Boves de proteger y beneficiar a los pardos le ganó el apoyo de las mayorías populares. La causa principal de la caída de la Segunda República fue el caudillismo de Boves y su gran influencia entre los llaneros. De acuerdo con la historiografía venezolana, es el periodo que comienza con la restauración de las instituciones repúblicas en Guayana en 1817, después de su definitiva liberación por Simón Bolívar, y termina en diciembre de 1819 con la creación de la República de la Gran Colombia por el propio Bolívar. Tal como señalábamos al comienzo, debe tenerse en cuenta que la Tercera República, al igual que Primera y Segunda República, es una expresión moderna que no usaban los contemporáneos de aquellos sucesos, aunque a veces se hablaba de la segunda o tercera época de la República. Los principales acontecimientos de este periodo histórico son la liberación de Guayana, la campaña del Centro en 1818, la creación del Seminario Correo del Orinoco en 1818, la llegada de los voluntarios británicos y su unión al Ejército Libertador en 1818 a 1819, la reunión del Congreso de Angostura en 1819, la campaña libertadora de la Nueva Granada y la creación de la Gran Colombia. Con este último acontecimiento se termina propiamente la Tercera República, pues a partir de 1820 Venezuela entra a ser parte integrante de la Gran República supranacional junto con la Nueva Granada y Ecuador. La Cuarta República de Venezuela es un término acuñado para referirse a la llamada era de la democracia representativa, surgida a partir del Pacto de Punto Fijo, que vivió el país entre los años 1958 y 1998, durante la cual hubo, entre otras cosas, serias denuncias contra funcionarios públicos por casos de corrupción y abuso de poder, además de severas críticas contra el sistema bipartidista existente a partir de 1999 con la aprobación en referéndum de una nueva constitución que reformaba el sistema político y cambiaba el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela. La idea de Cuarta República terminó en 1999. Se hizo ampliamente extensiva en la opinión pública y los medios de comunicación. Antecedentes históricos. La Cuarta República de Venezuela se inicia en el año 1830, después de las presiones ejercidas por el movimiento de la Cociata. Cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia y pasa a ser una república independiente con Páez al mando, Venezuela es dividida en 13 provincias: Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Coro, Maracaibo, Trujillo, Mérida, Barinas, Apure, Barcelona, Cumaná, Margarita y Guayana. De esta manera, Páez le entregaba una porción del país a cada uno de los caudillos militares que lo apoyaron a traicionar a Bolívar, para que dispusieran de los recursos naturales, los pueblos y su gente como mejor quisieran. Esa actitud, generalizada en los actos mandos militares para traicionar a su libertador, fue organizada por la oligarquía y la burguesía a través de la Cociata, quienes aupaban y apoyaban económicamente a Páez. Con Páez nace en Venezuela todos los males que trató de exterminar el Libertador: la corrupción, las cuotas políticas, la intervención extranjera, los sindicatos, los privilegios para la oligarquía, los testaferros en los negocios con el gobierno, los privilegios para la iglesia, las concesiones a empresas extranjeras y hasta las barraganas. Cuando Páez se exponía públicamente con su amante, en fin, Páez es la antítesis
del pensamiento bolivariano, el cual podemos resumir en palabras que nos legó el Libertador. Hasta que no hayamos derrotado los males que aquejan la República, nunca seremos libres. Debemos trabajar por el nuevo ideal nacional, Simón Bolívar. La Cuarta República es el periodo constitucional más largo de nuestra historia republicana. Durante 169 años, Venezuela transitó una misma república sin cambios radicales y con 22 constituciones iguales unas a otras, salvo algunas enmiendas que favorecían la burocracia, el financiamiento de los partidos políticos y la inversión extranjera. Eran constituciones que no cambiaban en nada el sistema de gobierno ni los poderes públicos, tal cual fue aprobada por esa recalcitrante oligarquía conservadora llamada la Cosiata. Eran constituciones redactadas a imagen y semejanza ese del modelo norteamericano y francés, y para preservar los privilegios de los gobernantes. Prácticamente cada nuevo gobernante presentaba su propio modelo de constitución. Este periodo se extendió hasta fines de 1998 y 1999, cuando fue aprobado en referéndum popular la nueva Constitución de Venezuela. Para algunos, especialmente para el presidente Hugo Chávez, en ese momento se inicia la Quinta República. Recordemos algunos hechos de la cuarta después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La instauración de la democracia representativa de 1958. El 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar derroca al general Marcos Pérez Jiménez. Las expectativas de los sectores populares pronto se verían defraudadas. Este microdocumental resume el pacto entre élites dominado, pacto de punto fijo y el posterior modelo social y político instaurado. El Carupanazo y el Porteñazo en 1962. Con los nombres de Carupanazo y Porteñazo se conocen a los dos levantamientos militares no sincronizados entre las Fuerzas Armadas y la izquierda insurreccional venezolana. Ocurrió durante la presidencia de Rómulo Betancourt en 1959 hasta 1964. El primero estalló el 4 de mayo de 1962 y el segundo el 2 de junio del mismo año, siendo bautizados así por haber sido protagonizados por el Batallón de Infantería de Mariana acantonado en Carúpano y por oficiales de la Guardia Nacional y de la Base Naval de Puerto Cabello, respectivamente. En términos generales, ambos movimientos insurreccionales formaron parte de la difícil situación política que tuvo que afrontar Betancourt durante su gobierno. El comienzo del nuevo gobierno representativo de Rómulo Betancourt viene acompañado de una alta conflictividad en las calles. En 1961 fueron suspendidas de forma permanente las garantías constitucionales y se limitaron las manifestaciones públicas. El gobierno se ceba con los grupos comunistas y revolucionarios, represión y los desaparecidos entre 1960 y 1990. Extrato del documento Injerencia la invasión silenciosa, que aborda las desapariciones forzadas en Venezuela durante el régimen de democracia representativo. El Caracazo o Sacudón de 1989 fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, iniciado realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación, aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos. Algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 2.000 desaparecidos. Las principales medidas neoliberales anunciadas fueron someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4.500 millones de dólares en los 3 años siguientes. Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%. Verificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio. Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y la realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica, anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico, aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio de 100% en el precio de la gasolina, aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%, aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo, eliminación progresiva de los aranceles a la importación, reducción del déficit fiscal a no más del 4% del Producto Territorial Bruto, congelación de cargos en la administración pública. El martes 4 de febrero de 1992, un grupo de militares ejecutó un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. La intentona golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Entre los oficiales sublevados que comandaron esta maniobra se encontraban principalmente 4 tenientes coroneles del ejército: Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta. Este veto transformó radicalmente la vida política venezolana, introduciendo nuevos actores en la escena de estos 4 protagonistas. El primero fue presidente de la República desde 1999 hasta el 2013. Para 1992 la situación se había complicado. Las razones aducidas por los militares fueron las siguientes: la gestión económica y política del presidente Pérez, las políticas neoliberales implementadas en el país que produjo un inmenso atraso en la población, el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares, la subordinación de las Fuerzas Armadas ante un liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto, la utilización de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército y de la Guardia Nacional, en la represión del Caracazo, el cuestionamiento a la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia, el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja y de las tropas, el empleo de las Fuerzas Armadas en labores como repartición de útiles escolares, becas alimentarias, campañas de vacunación y de arborización, etc. La intentona del 27 de noviembre de 1992 acabó un intento infructuoso del golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno del entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, apenas 9 meses después de otro intento en febrero del mismo año. En esta ocasión, en el golpe participaron civiles y militares. Los nombres más destacados de este intento fueron Hernán Gubier Ondreman, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Luis Reyes Reyes, Francisco Visconti Osorio y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino. Reportaje de Telesur que repasó los acontecimientos de ese día. Salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare en 1994. Destituido Carlos Andrés Pérez en 1993 por la Corte Suprema de Justicia por peculado doloso de 17 millones de dólares y electo como nuevo presidente Rafael Caldera, se produce la amnistía que dejará libre a Hugo Chávez. Discurso de Hugo Chávez en la Universidad de La Habana en su primera visita a Cuba en diciembre de 1994. Resulta de interés atender al hilo discursivo y planteamiento ideológico del movimiento bolivariano. La crisis bancaria de 1994 en Venezuela fue un proceso de insolvencia masiva que afectó a casi un tercio de la banca privada comercial, produciendo la desesperación de algunas de las entidades financieras más emblemáticas y el colapso del sistema económico privado de ese país. El proceso se inició con una fuerte corrida bancaria a principios de febrero de 1994, seguido por una serie de considerables aportes monetarios del Estado para auxiliar a los bancos con problemas, llegando a su ulterior nacionalización, la cual se completó a finales de ese año. De los bancos afectados, los más renombrados fueron el Banco Latino, Banco Consolidado y el Banco de Venezuela. La crisis se extendió hasta 1995. La presentación del movimiento Quinta República fue un partido político de izquierdas de Venezuela fundado por Hugo Chávez en 1997.
Fue el partido más votado del país desde 1998 al 2007, año en que fue disuelto para integrarse al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV. Su ideología se basaba en los ideales de Simón Bolívar, el bolivarianismo con elementos humanistas, socialistas y nacionalistas a favor de la democracia participativa. El MBR es destacable por haber sido de los pocos partidos venezolanos que pregona el indigenismo sorprendente debido a que ha resultado un poco atractivo para los políticos venezolanos, pues los indígenas conforman una minoría no mayor al 2% de la población del país. Desde 1999, donde comienza una nueva etapa política denominada como la Revolución Bolivariana. El MBR fue la mayor fuerza política de Venezuela, logrando superar a los otros poderosos partidos tradicionales. El 6 de diciembre de 1998 resulta ganador el candidato Hugo Chávez del MBR, es electo presidente con el 56,2% de los sufragios, presentando el segundo mayor porcentaje del voto en 4 décadas, sucediendo a Rafael Caldera en la presidencia de Venezuela. Este último periodo de nuestra historia republicana es difícil ubicar con exactitud el comienzo de la Quinta República y mucho menos su final. No obstante, tentativamente se puede señalar la derogación de la Constitución de 1961 y la promulgación de una nueva Carta Magna en 1999 como la fecha de su posible inicio.